Con este calor no dan ganas de encender el horno y como que se antoja algo fresquito. Qué mejor que preparar este postre de galletas y chocolate, que además de que es muy fácil de preparar, queda delicioso. Al parecer en Venezuela se le conoce como marquesa de chocolate y en España como tarta de la abuela, aunque creo que la tarta de la abuela es como con vainilla. De cualquier forma y con el nombre con que lo conozcas, estoy segura de que te va a encantar. Así que bueno, pues acompáñame a ver la receta. Para empezar te muestro que yo usaré un arillo de 20 centímetros de diámetro, el cual coloqué sobre un platito. También puedes utilizar un molde desmontable si lo deseas. Ahora también hay que engrasar ligeramente el molde, aunque si tienes acetato pues es mucho mejor para que así sea mucho más fácil el desmoldar. En fin, comencemos colocando una base de galletas. De preferencia usa de las galletas María o de las que vendan en tu país para hacer postres fríos. Igual de las que son como rectangulares las puedes utilizar, sobre todo si tu molde refractario es así, es cuadrado o rectangular. Pero bueno, hay que ir pasándolas por leche tibia para que así queden más suaves y húmedas. Te cuento que en lugar de la leche también puedes ir pasándolas por café o leche de chocolate. Y como puedes ver, las voy colocando en la base tratando de cubrir todos los espacios vacíos. Y al final debe quedarte algo así. Hagamos a un lado y vamos a preparar la crema. Para ello, en la estufa ya tengo una ollita y le voy a vaciar 1 litro de leche. Mientras hago esto, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Ok, para dar más sabor colocaré una rajita de canela de unos 6 a 7 centímetros aproximadamente y calentaré la leche hasta que quiera comenzar a hervir. Cuando eso suceda, retiraré de la estufa y dejaré enfriar ligeramente. Mientras tanto, en otro recipiente ya tengo 2 huevos, que es el equivalente a 100 gramos de líquidos. Les voy a agregar 170 gramos de azúcar. Esta vez utilizo azúcar morena por la pastelera, que es de chocolate, pero bueno, puedes usar azúcar blanca también. Y además voy a añadir 10 gramos de azúcar vainillada, que si no la consigues solo pon 10 gramos más de azúcar normal y te diré en qué momento agregar la esencia de vainilla. Ahora vamos a batir y batir hasta que esta mezcla cambie de color y espese ligeramente. No es necesario sacar tu batidora eléctrica, como puedes ver manualmente queda perfecta. Además aprovechamos a trabajar un poquito nuestro brazo. Ya lista, vamos a incorporar 100 gramos de maicena o fécula de maíz que debemos tamizar, porque ya saben que luego, aunque esté empaquetada, por la humedad se forman pelotitas que se pueden ir a la mezcla y desbaratarlas es un problema. Batimos nuevamente a integrar todo muy bien y al mismo tiempo vamos a ir desbaratando los grumitos que se formen para que al final nos quede una mezcla ligeramente espesa y suave. Entonces vamos a ir vaciando el litro de leche que calentamos hace un momento y vamos a ir incorporando poco a poco y sin dejar de mezclar, ya que la leche no está súper fría, aún está ligeramente caliente y bueno, por los huevos se pueden cocinar y no queremos eso. Aquí mientras hago esto aprovecho para preguntarte ¿qué otro postre frío te gusta para los días calurosos? ¿Con qué otro nombre conoces este postre? ¿Te está gustando? Si es así, te invito a que te suscribas al canal, pues ya tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. En fin, ya que terminamos de añadir toda la leche, llevamos nuevamente a la ollita y vaciamos con sumo cuidado para que caiga todo adentro. Encendemos nuestra estufa a temperatura media-baja y desde aquí no vamos a dejar de batir hasta que espese. Y vamos haciendo esto a temperatura media-baja para que así se vaya espesando lentamente y no se vayan a crear grumos en nuestra crema. Después de varios minutos la crema ha espesado. Apaga la estufa y no dejes de batir. Vaciaremos sobre un recipiente resistente al calor, el cual ya tiene 300 gramos de chocolate semi amargo en trocitos pequeños. También puedes utilizar, si quieres, mitad de chocolate semi amargo y mitad chocolate con leche. Y aquí es donde debemos añadir de media a una cucharadita de pasta o esencia de vainilla, o incluso, ¿por qué no?, puedes también ponerle ralladura de una naranja si te gusta la combinación del chocolate con la naranja.
Pero bueno, como puedes ver, vamos a ir batiendo y batiendo hasta incorporar todo muy bien. Para entonces agregar 60 gramos de mantequilla cortada en cubitos pequeños. La mantequilla va a ayudar a que nuestra crema se vea más brillosita y quede más consistente, así que ya sea que decidas hacer esta crema de vainilla o de chocolate, es importante siempre añadir la mantequilla. Ya lista y aún caliente, debemos ir armando nuestra tarta. Para ello, vaciamos una parte de la crema sobre la base de galletas que colocamos al inicio y distribuimos muy bien. Por cierto, te cuento que también puedes dividir y hacer mitad de la crema de vainilla y mitad de la crema de chocolate. En este caso vas a necesitar solamente 150 gramos de chocolate para la mitad de la crema. Y pienso que tu tarta también se va a ver muy original. Bueno, ahora vamos a poner otra capa de galletas que siempre debemos pasar en la leche. En total yo necesité 100 mililitros de leche y usé 500 gramos de galletas. Recuerda cubrir muy bien con las galletas la capa de la crema, que por cierto vamos a poner otro poco por encima y vamos a distribuir muy bien. Y vamos de nuevo colocando una base de galletas, una base de crema y así hasta terminar. Yo en total hice 4 capas de galletas y 4 capas de crema, pero pueden salirte más o menos dependiendo del molde que hayas decidido utilizar. A la última capa vamos a alisarla muy bien, ya que la podemos dejar así o decorar, que es lo que yo voy a hacer, pero por ahora voy a cubrir con papel film a que el film toque la crema para que así no se haga fea, ya que luego si no se forma una costra. Y dejaremos enfriar primero a temperatura ambiente, y ya que no esté tan caliente debemos llevar a nuestro refrigerador por un mínimo de 6 horas o puedes dejarla hasta el siguiente día, que es lo que a mí me gusta hacer. Haré exactamente lo mismo con la parte de crema que reservé para usar como decoración de la tarta, que si tú no quieres decorarla solo pon otra capa más de galletas y crema hasta terminar con las dos. Al sacar del refrigerador voy a retirar el papel film y después voy a pasar una palita alrededor para poder desmoldar bien. Si usaste acetatos no necesitas hacer esto. Retiremos el arillo y ya casi nuestro postre está listo. Solo nos queda decorarlo para que se vea aún más bonito y antojable. Así que yo coloqué la crema que reservé en una manga pastelera con la duya 1M de Wilton y fui haciendo como tipo florecitas alrededor. Pero aquí tú puedes decorar como más te guste, incluso puedes cubrir por los lados con la crema si es necesario para que no se vean las capas. Y para que el corte sea más limpio y perfecto puedes calentar el cuchillo como yo o puedes meterlo en agua caliente. Y mira lo fácil que se desliza al cortar la rebanada. Ya no puedo esperar a probar, me encanta su consistencia pues queda muy cremosito y las galletas súper suaves y húmedas. Por ello es importante que la crema esté caliente al armar la tarta. Además se ve muy bonito con esa crema chocolatosa y deliciosa. Importante, usa el chocolate que más te guste pues eso le dará el sabor. ¿Y qué más decirte? Pues que es un postre muy fresquito y fácil para no pasar todo el día en la cocina y con un resultado que fascinará a quien lo pruebe. Pero bueno, espero que te guste mucho esta receta cuando la pruebes. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.